¿Puedo lavar los trastes para comer las sobras?, dijo el niño sin hogar, con hambre y esperanza en los ojos. La reacción del dueño del restaurante te va a sorprender. Toñito tenía frío. Estaba sentado en la banqueta con las piernas encogidas y los brazos cruzados, tratando de guardarse un poquito de calor dentro del suéter gris que alguien le había dado semanas atrás. La tela ya ni abría, solo olía raro, como húmedo, pero era lo único que tenía. Su estómago rugía tan fuerte que se le hacía un nudo en la garganta. Llevaba rato viendo cómo la gente pasaba frente a él sin voltearlo a ver, unos con prisa, otros con bolsas, todos caminando como si él fuera invisible. Desde donde estaba podía ver el restaurante, ese que siempre lo dejaba con la boca hecha agua. Era moderno, todo de cristal, luces tenues, con gente bien vestida adentro riendo, comiendo. A Toñito le daba pena acercarse, pero también mucha hambre. Pensaba en su mamá, en cuando ella le preparaba frijoles con tortillitas calientes y le decía que no se saliera sin comer. Eso era antes, cuando ella todavía estaba. Cerró los ojos un momento, tragó saliva y se armó de valor. Se paró como pudo, con los pies adoloridos de tanto andar, y caminó hasta la entrada del lugar. El portero del restaurante lo vio con cara rara, como si ya supiera lo que venía. Antes de que lo corriera, Toñito le dijo rápido, con voz bajita, pero firme, que no quería molestar, que solo quería saber si podía lavar los platos para ganarse un poco de comida. El portero se quedó serio. Adentro, uno de los meseros lo escuchó y fue por el dueño. Unos minutos después apareció Emiliano, un señor de unos 40 años, moreno, bien peinado, con camisa blanca y cara de cansado. Lo miró de arriba abajo. Toñito sintió que le temblaban las piernas. El dueño no dijo nada al principio, solo se cruzó de brazos. Toñito pensó que ya lo iban a echar, que le iban a gritar o algo, pero no. Emiliano soltó un suspiro y le preguntó si había trabajado antes. Toñito dijo que no en un restaurante, pero sí en una casa lavando trastes. No era mentira. Cuando su mamá vivía, él ayudaba. Emiliano lo miró un segundo más, luego dijo, «Entra», y se hizo a un lado. Toñito no se la creía. Dio un paso, luego otro y ya estaba dentro. El calor del lugar lo envolvió de inmediato. Le dio pena cómo olía, cómo tenía los pies todos sucios, pero nadie le dijo nada. Bueno, casi nadie. Una mujer de traje ajustado y cara de pocos amigos, que parecía ser la gerente, lo fulminó con la mirada. Vanessa. Ella no dijo nada en voz alta, pero fue clarito lo que pensó. Toñito bajó la cabeza y lo llevaron a una mesa del rincón. Le pusieron un vaso de agua y después un plato con arroz, un poco de carne y frijoles. Él lo vio como si fuera oro. Comió despacio, con las manos temblando, como si tuviera miedo de que se lo fueran a quitar. Cada bocado era una fiesta en su boca. Hacía días que no comía algo así. Mientras masticaba, veía alrededor. Escuchaba la música suave, las copas, el tintinear de los cubiertos. Todo le parecía de otro mundo. Después de un rato, Emiliano se sentó frente a él. Le preguntó su nombre, y Toñito respondió sin mentir. Le contó que su mamá había muerto de enfermedad y que su papá se fue, que nadie lo buscó, que vivía donde se pudiera y comía lo que se encontrara. Emiliano no dijo nada por unos segundos, solo lo miró. Luego le dijo que podía venir al día siguiente a ayudar en lo que pudiera, pero que tenía que portarse bien. Toñito asintió de inmediato, le brillaban los ojos. No sabía si eso iba a durar, pero al menos por un día tendría algo que hacer y comer. Al salir del restaurante, Toñito sintió algo en el pecho, como cuando uno guarda una buena noticia. Caminó de regreso a su rincón en la banqueta, se acomodó en su pedazo de cartón y cerró los ojos con una sonrisa chiquita. No era un sueño. Mañana tendría trabajo. Mañana comería otra vez. Toñito se levantó antes de que saliera el sol. La banqueta estaba fría, el cartón ya ni servía de nada. Tenía hambre, pero más que eso tenía emoción. Algo raro para él, porque ya se había acostumbrado a no esperar nada bueno. Se lavó la cara en una fuente pública.
se arregló el pelo con los dedos y caminó con paso apurado hasta el restaurante. Llegó antes que todos. Se quedó parado frente a la puerta, esperando que alguien lo viera. A los pocos minutos llegó Emiliano. Venía con un café en la mano y al verlo ahí se le quedó viendo con sorpresa, pero también con algo de respeto. No cualquiera se presentaba después de pedir lo que Toñito había pedido. Emiliano no dijo mucho, solo le hizo una seña para que lo siguiera. Entraron por la parte trasera. Toñito vio por primera vez las entrañas del restaurante, la cocina, los hornos, el vapor, los gritos suaves pero firmes de los cocineros. Todo olía a comida rica, recién hecha. Uno de los cocineros lo saludó de manera seca. Otro, más joven, le hizo una seña con la cabeza. Toñito no sabía bien qué hacer, así que se quedó junto a un lavabo grande. Emiliano le señaló una pila de platos y le dijo que empezara ahí. Le enseñaron cómo abrir el grifo, cómo usar la esponja y el jabón. Y ya, ahí estaba, con agua caliente en las manos, jabón hasta los codos, y el corazón latiéndole con fuerza. No era fácil. La grasa no salía tan fácil como pensaba, y algunos platos estaban más duros que otros. Pero él no se quejaba. No había forma de quejarse. Cada plato limpio era un paso más lejos del hambre, un paso más cerca de volver a comer. Vanessa, la gerente, pasó a media mañana por la cocina. Lo miró como si fuera una plaga. Le preguntó a Emiliano si eso era en serio. Él contestó que sí, que el niño estaba ayudando. Vanessa giró los ojos y se fue refunfuñando. Toñito sintió el peso de esa mirada, pero no se detuvo. Siguió tallando como si cada plato fuera una oportunidad que no podía dejar pasar. A media tarde, Emiliano le llevó un vaso de agua y un plato con comida. Era arroz, carne y pan. No era lo que daban a los clientes, pero para Toñito era más de lo que había comido en semanas. Se sentó en una esquina. Comió despacio, casi con culpa. No quería parecer malagradecido. Cuando terminó, dejó el plato limpio y volvió a la pila sin que nadie se lo dijera. Así estuvo varias horas más. Al caer la noche, Emiliano le dijo que podía irse, que lo había hecho bien. Toñito se quedó parado un momento sin saber qué decir. Al final, solo dijo gracias, con los ojos bien abiertos. Se fue caminando lento, con los brazos cruzados por el frío, pero con el alma más calentita que de costumbre. Al día siguiente volvió, y el siguiente también. Ya todos sabían quién era. Algunos lo trataban como si fuera parte del equipo, otros no tanto. Había un cocinero, Gilberto, que siempre le dejaba comida a un lado sin decir nada, y una chica, Marisol, que le sonreía de vez en cuando. Pero también había quien murmuraba, quien decía que eso no era correcto, que qué pensaban los clientes. Una tarde, cuando ya llevaba una semana ahí, Toñito se atrevió a preguntar algo que tenía guardado desde el primer día. Emiliano estaba revisando unos papeles en la oficina y él se asomó por la puerta. Le temblaban las piernas otra vez. Tragó saliva y soltó la pregunta, la que había estado en su mente desde que le sirvieron ese primer plato. ¿Puedo seguir lavando platos aunque ya no haya sobras? Lo dijo sin rodeos, con los ojos fijos en Emiliano. No lo pedía por pena ni por lástima, lo decía en serio. Porque ese trabajo, por pequeño que fuera, era lo único que tenía. Era lo único que lo hacía sentir útil. Emiliano levantó la vista del papel y lo miró con cara seria. Se tomó unos segundos para contestar. Y lo que dijo cambió todo. ¿Quieres que te ponga uniforme? Esa frase fue como una chispa en medio del frío. A Toñito se le movió todo adentro. No supo qué decir. Emiliano sonrió un poco y le hizo una seña para que entrara. Detrás de la puerta, colgado en un perchero, había un delantal negro y una gorra. Nada del otro mundo, pero para Toñito fue como un regalo enorme. Se lo puso de inmediato. Le quedaba grande, pero no le importó. Caminó de regreso a la cocina con la espalda recta y el corazón a punto de salirse del pecho. No sabía cuánto iba a durar eso, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que pertenecía a algo.
Y esa pregunta, la que había soltado con miedo, resultó ser el inicio de todo. Toñito llega temprano, como siempre. Ya sabe abrir la llave del agua, ya sabe qué esponja usar, y hasta ha aprendido a secar los cubiertos con cuidado para que no queden manchados. Ya lo saludan más seguido, aunque hay gente que todavía lo mira raro. Hoy es un día normal, pero algo se siente diferente. Desde que entra, nota que hay más tensión en el ambiente. Vanessa camina más rápido de lo normal. Va y viene hablando por teléfono, frunciendo el ceño, moviendo las manos como si todo le molestara. Al mediodía, mientras Toñito recoge unas charolas, escucha a Vanessa hablar con Emiliano en voz baja. No entiende todo, pero alcanza a oír algo que le hace un nudo en el estómago. Esto no es una casa-hogar, es un restaurante de alta gama. Luego se aleja caminando con los tacones resonando fuerte. Toñito finge que no oyó nada, pero lo siente en el cuerpo. Sabe que Vanessa no lo quiere ahí. Ya lo había notado antes, pero ahora lo confirma. Sin embargo, sigue en lo suyo. No puede hacer nada más que trabajar. No quiere causar problemas, solo quiere quedarse. La tarde sigue. Llegan los clientes como siempre. Se sirve comida, hay ruido, platos, risas. De pronto, una señora elegante se levanta de una mesa. Se le acercó a Emiliano con cara de asco y le pregunta: ¿Quién es ese niño que anda por ahí, con trapos viejos? ¿Es algún tipo de campaña o qué?, dice con tono molesto. Emiliano, con calma, le explica que es parte del equipo. La señora no dice nada más y se va a sentar de nuevo, pero deja claro con su gesto que no está feliz. Toñito se siente apenado. No hizo nada malo, pero aún así lo culpan. Esa noche, ya que cierran, Emiliano llama a Vanessa a la oficina. La puerta se cierra y se quedan hablando mucho rato. Nadie más entra. Toñito, desde la cocina, lava lo último mientras escucha pasos fuertes, como si alguien se hubiera parado de golpe. Unos minutos después, Vanessa sale molesta. Ni lo mira. Toma su bolso y se va. Emiliano se queda dentro unos segundos más. Luego sale y va directo con Toñito. Le pregunta cómo se sintió hoy, si tuvo algún problema. Toñito solo dice que no, que todo bien. Emiliano lo mira en silencio. Y ahí sin más le dice algo que no esperaba. Mañana no vas a lavar platos. Toñito se queda frío. Piensa que ya lo van a correr. Que por culpa de la señora elegante, de Vanessa, ya se acabó su oportunidad. Pero Emiliano sigue hablando. Vas a empezar a ayudar en el salón, limpiando mesas, recogiendo charolas. Ya te ganaste un lugar aquí. Ya no eres el niño que lava platos por sobras. Toñito lo mira sin poder creerlo. No sabe si abrazarlo, llorar o reír. Solo dice gracias, pero se le corta la voz. Emiliano le da una palmadita en la espalda y se va. Toñito se queda un rato ahí, con el corazón acelerado. Al salir a la calle, el aire ya no le parece tan frío. Esa noche, cuando vuelve a su rincón de siempre, no duerme de inmediato. Se queda pensando. ¿Cómo fue que un simple "puedo lavar platos por comida" terminó en esto? Nunca se imaginó que alguien como Emiliano diría algo así. Nunca pensó que un adulto le daría una oportunidad real. Y eso, esa decisión inesperada, se le queda dando vueltas en la cabeza como si fuera un regalo que no pidió, pero necesitaba. Toñito estaba parado junto a la barra del restaurante, secando unos vasos con cuidado. Se notaba que estaba más seguro de lo que hacía. Ya no caminaba todo encorvado ni escondía la mirada como antes. Aún así, había momentos en que se le iban los ojos al suelo y quedaba callado de pronto, como si se le metiera algo triste en la cabeza. Esa tarde, después de cerrar, Emiliano se quedó un rato más y lo invitó a sentarse con él a cenar algo sencillo en la cocina: tortas de frijol y café con leche. Nada del otro mundo, pero para Toñito era como cenar con un amigo. Mientras comían, Emiliano le preguntó si quería platicar un poco más de él. Le dijo que no estaba obligado, que solo si quería. Toñito dudó. Masticó lento, bajó la mirada, pensó.
pero algo en la forma en que Emiliano lo miraba, sin presión, le dio confianza, así que empezó a hablar. Contó que nació en un barrio complicado, de esos donde las casas están todas pegadas, donde el ruido nunca se va y donde hay más perros que árboles. Su mamá se llamaba Lourdes. Era de voz suave, siempre traía una cola de caballo desordenada y olía a jabón de lavandería. Trabajaba limpiando casas y por eso a veces lo dejaba solo con la vecina. Toñito decía que ella era lo mejor de su vida. Siempre le guardaba una tortilla calientita en un plato, aunque no hubiera nada más para acompañarla. Su papá se llamaba Raúl, pero él casi no se acordaba bien. Solo sabía que iba y venía, que a veces traía cosas y otras veces desaparecía por días. Nunca fue un papá presente. Cuando estaba, gritaba mucho y olía a cerveza. Un día, su mamá se enfermó. Primero fue una tos que no se le quitaba. Luego se le empezó a ver más flaquita. Toñito decía que ella trataba de disimular, que le decía que solo era gripa. Pero la cosa se fue poniendo peor. Dejó de ir al trabajo. Ya no tenía fuerzas. Toñito fue quien empezó a ir a la tienda, quien trataba de calentar la comida. La vecina intentó ayudar, pero también tenía muchos niños. Un día su mamá ya no se pudo levantar. Lo llevaron al hospital con ayuda de la misma vecina, pero era tarde. Nunca volvió a casa. Ahí empezó otra etapa. Toñito se fue unos días, con una tía lejana, pero esa señora lo trataba mal, le gritaba por todo. Un día le dijo que se largara, que no era su responsabilidad, y él se fue. Desde entonces vivía en la calle, cambiando de lugar, pidiendo comida o buscando restos en los mercados. Dormía donde podía, entre cartones, con miedo de que alguien lo pateara o lo corriera. Decía que lo más feo no era el hambre, sino la soledad. Que lo peor era cuando pasaban los días sin que nadie le hablara. Mientras contaba todo eso, Emiliano solo lo escuchaba. No lo interrumpía, no le decía «ay pobrecito», ni lo consolaba con frases vacías. Solo lo dejaba hablar. Y Toñito agradecía eso, porque a veces solo contar la historia, sacarla, ya era suficiente. Cuando terminó se quedó callado unos segundos. Emiliano le preguntó si sabía algo de su papá. Toñito negó con la cabeza. Dijo que a veces lo soñaba, pero que no sabía si era real o solo cosas de su cabeza, que si estaba vivo o no, le daba igual. Emiliano no dijo nada por un rato. Después, solo dijo que pase lo que pase, él ya no estaba solo. Toñito no lloró, pero se le mojaron los ojos, no porque lo hubieran tratado bien ese día, sino porque por fin alguien lo había escuchado de verdad, sin lástima, solo como persona. Esa noche, al salir, Toñito caminó con pasos más firmes. Se detuvo en una tiendita de la esquina, usó unas monedas que le habían dado para comprarse un juguito, y se sentó en la banqueta a beberlo despacio. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió un poco parte del mundo. No del todo, pero ya no estaba tan lejos. Toñito ya no era solo el niño que lavaba platos. Ahora andaba por el salón limpiando mesas, recogiendo charolas, saludando a los clientes con una sonrisa nerviosa. Le costaba no mirar al suelo cada vez que alguien lo observaba. A veces se le olvidaba pararse derecho, pero se esforzaba. Todos los días se levantaba con ganas, aunque el cuerpo le doliera y la espalda se le doblara por cargar cosas. Emiliano le seguía dando ánimos, y él hacía todo lo posible por no fallarle. Pero no todos en el restaurante pensaban igual. Desde que Toñito entró al salón, el ambiente cambió. Algunos meseros lo veían con desconfianza. Otros lo ignoraban por completo. Una de las hostes, llamada Brenda, llegó a decir en voz alta que eso parecía un circo, que la gente pagaba por experiencia, no por ver caridad en vivo. Eso lo dijo justo frente a él, como si Toñito no tuviera oídos. Le dolió, pero no dijo nada. Solo se fue a limpiar otra mesa como si no lo hubiera escuchado. Esa era su forma de defenderse. No meterse con nadie, hacer lo que le tocaba y seguir. Pero la cosa no paró ahí.
Un día, mientras limpiaba una mesa, escuchó como dos cocineros se quejaban en la cocina. Decían que les parecía injusto que trajeran a alguien de la calle, mientras ellos se mataban estudiando cocina, trabajando desde abajo. Uno de ellos, Julián, le puso apodos a escondidas: el limosnero, el trapo con patas, Toñito. Los escuchaba desde lejos, hacía como que no era con él, pero por dentro se le revolvía todo. Nunca se lo dijo a Emiliano. No quería que pensaran que era un chismoso o que no aguantaba. Un día le tocó servir agua a una mesa y sin querer derramó un poco sobre el mantel. Fue un accidente, pero bastó para que una clienta se quejara. Brenda lo regañó frente a todos. Dijo que eso no podía pasar, que si no sabía ni servir agua, mejor que se regresara a la calle. Las palabras fueron duras. Algunos rieron bajito. Emiliano no estaba en ese momento, así que nadie lo defendió. Toñito tragó saliva. Se disculpó y limpió todo. Pero ese día, al terminar el turno, se fue sin despedirse. Caminó más despacio que nunca. Se fue directo a su rincón de siempre, pero no durmió de inmediato. Se quedó viendo al cielo. Pensaba en si valía la pena todo eso. Si de verdad lo estaban aceptando, o si solo lo toleraban porque Emiliano lo protegía. Le dolía el pecho, no por el cansancio, sino por las miradas, los comentarios. Pensaba en su mamá, en cómo ella le diría que siguiera, que no se rajara, pero aún así le costaba. Al día siguiente, llegó igual de temprano. Se puso el delantal, saludó como siempre, y nadie le respondió. Empezó a trabajar en silencio. Marisol, la única que a veces le sonreía, ese día también estaba fría. Tal vez tenía miedo de que la vieran cerca de él. A medio turno Emiliano lo llamó a la oficina. Toñito pensó que ya sabían todo, que lo iban a correr. Se sentó frente a él con el corazón acelerado, pero Emiliano no lo regañó. Le preguntó cómo se sentía, si algo andaba mal. Toñito dudó. Luego bajó la cabeza y dijo que sí, que sentía que todos lo odiaban, que no quería molestar a nadie, pero parecía que todo lo que hacía molestaba. Emiliano lo escuchó con calma. Luego le dijo que no era fácil cambiar las cosas, que la gente a veces reacciona con miedo cuando ve algo que no entiende, que él había pasado por algo parecido cuando empezó. Toñito lo miró con sorpresa. Emiliano no dio muchos detalles, pero alcanzó a decirle que de joven también había tenido que aguantar burlas y rechazos, que sabía lo que dolía, pero que eso no lo iba a detener, y tampoco debía detenerlo a él. Toñito asintió, aunque todavía tenía un nudo en la garganta. Emiliano le dio el resto del día libre. Le dijo que fuera a caminar, que se despejara. Pero él no quiso irse, se quedó ayudando hasta el final. Esa noche, mientras barría, Julián volvió a decir algo sarcástico. Pero esta vez Toñito lo miró de frente. No le gritó ni se quejó, solo lo miró y le dijo: «Yo solo estoy trabajando. No estoy robando nada». Luego se dio la vuelta y siguió barriendo. Julián se quedó callado, y desde ese momento, algo cambió. No mucho, pero lo suficiente para que Toñito supiera que, aunque no todos lo querían, él se estaba ganando su lugar con esfuerzo, sin pedir permiso. Desde que llegó al restaurante esa mañana, Toñito sintió algo raro en la panza. No era hambre. Era otra cosa, una mezcla entre nervios y emoción. Se había despertado antes que el sol. No tenía reloj, pero sabía que sí. El cielo seguía oscuro y los pájaros apenas comenzaban a hacer ruido. Era hora de empezar el día. Caminó hasta el restaurante con paso apurado. El frío todavía le raspaba los brazos, pero no le importaba. Al llegar, la puerta trasera estaba cerrada, pero no por mucho tiempo. Emiliano llegó 5 minutos después. Traía café y pan en una bolsa. Al verlo ahí parado, le sonrió y le dijo que entrara. Le dieron una camiseta negra con el logo del restaurante y un delantal. No era nueva, pero a Toñito le brillaron los ojos como si fuera de oro. Se fue al baño a cambiársela. Cuando se vio en el espejo, se estiró un poco el cuello de la camiseta
y se acomodó el cabello con las manos. Salió de ahí con una mezcla de orgullo y miedo. Ya no era solo un niño de la calle, era parte del equipo. O eso quería creer. Ese primer día en el salón no fue fácil. A Toñito lo pusieron a limpiar mesas, acomodar sillas y estar al pendiente de las servilletas. Cosas simples, pero todo era nuevo para él. El restaurante era un lugar donde todo debía estar perfecto. Un vaso fuera de lugar, una mancha en la mesa, una servilleta mal doblada. Cualquier error podía molestar a un cliente. Marisol, la mesera más amable, le explicó algunas cosas. Le habló con paciencia. Hasta le enseñó cómo caminar por el pasillo sin estorbar. Pero otros, como Brenda, lo trataban como si estorbara solo por existir. Al principio Toñito caminaba todo encogido. Se tropezó con una bandeja vacía que estaba mal colocada. Casi cae, pero alcanzó a agarrarse de una silla. Nadie se rió, pero tampoco lo ayudaron. Siguió trabajando en silencio. Cada vez que pasaba junto a una mesa llena, sentía que lo escaneaban. Lo miraban de pies a cabeza. Algunos lo ignoraban, otros cuchicheaban. Pero hubo un momento bonito. Un señor de unos 50 años con lentes y corbata le preguntó cómo se llamaba. Toñito, sorprendido, contestó con voz bajita. El señor asintió y le dijo: «Se nota que trabajas duro, chamaco. Bien por ti». Eso le infló el pecho. Nadie más lo notó, pero para Toñito fue como si le hubieran dado una medalla. Al mediodía, Emiliano lo llamó a la cocina y le dio una comida especial. No las sobras de antes, sino un plato igual al que comían los demás. Toñito lo vio con ojos grandes. Arroz con carne, verduras salteadas y agua fresca de Jamaica. Comió despacio, como si no quisiera que se acabara. Cada bocado era como una caricia. Cuando terminó, llevó el plato él mismo al fregadero. Ya no tenía vergüenza, ya era parte del lugar. En la tarde, cuando el restaurante se llenó más, Toñito ya tenía mejor ritmo. Acomodaba sillas, limpiaba rápido y hasta empezó a entender algunas señales que hacían los meseros cuando necesitaban ayuda. Una vez, recogió unos platos justo antes de que un cliente se quejara. Marisol le guiñó un ojo desde la barra. Era una tontería, pero a él le hizo sentir que lo estaba haciendo bien. Claro que no todo fue bueno. Brenda lo regañó 2 veces, una porque limpió una mesa con el trapo equivocado, y otra porque habló con un cliente cuando no debía. Él solo estaba contestando una pregunta, pero ella dijo que no era parte de su trabajo. Toñito no discutió, solo bajó la cabeza, aunque por dentro sintió una punzada. Aún así, no dejó de moverse. El día terminó y él estaba molido. Los pies le dolían, tenía las manos rojas y el cuello tenso. Pero no se quejaba. Al contrario, cuando Emiliano le preguntó cómo se sentía, Toñito solo dijo: «Cansado, pero chido». Antes de irse, pasó al baño a quitarse el delantal. Se vio en el espejo otra vez. El mismo rostro, los mismos ojos grandes, pero algo diferente en la mirada. Se lavó las manos, se echó agua en la cara y salió por la puerta trasera. Al caminar por la banqueta rumbo a su rincón para dormir, no se sentía como un niño sin hogar. Se sentía como alguien que por fin estaba construyendo algo. Ese sábado el restaurante estaba a reventar. Era uno de esos días en los que desde 1900 temprano ya había fila para entrar. Parejas, familias, grupos de amigos. Todos querían probar los nuevos platillos que Emiliano había metido al menú esa semana. El salón estaba lleno de risas, platos saliendo a toda velocidad y órdenes de un lado a otro. En medio de todo, Toñito se movía como pez en el agua. Llevaba apenas unos días como ayudante en el salón, pero ya sabía qué mesa acababa de pedir agua, cuál necesitaba servilletas, cuál estaba por terminar. Nadie se lo decía. Él lo veía, lo notaba y corría. Ese día vestía su uniforme como si fuera armadura. Había logrado que Marisol le prestara una plancha para que su camiseta se viera derechita. Aunque los tenis estaban rotos, los había lavado la noche anterior con jabón en polvo en una fuente de la colonia. Toñito estaba decidido a no dar motivos para que lo criticaran.
Cerca del mediodía, una chica joven, de unos 20 años, se sentó sola en una mesa del rincón. Llevaba un celular enorme y tomaba fotos a todo. Al menú, al vaso de agua, a las flores del centro de mesa. Era de esas que suben cada detalle a sus redes. Cuando Toñito se acercó a limpiarle un poco la mesa de al lado, ella lo miró raro. Lo escaneó con la mirada. Notó su cara morena, sus manos llenas de marquitas, y su delantal que le quedaba un poco grande. Entonces pasó algo inesperado. Le tomó una foto. Toñito no se dio cuenta al principio, pero ella luego lo grabó en 1900 video mientras recogía platos de otra mesa, sin decirle nada. Subió el video con una descripción que decía algo como: niño trabajando en restaurante de lujo, esto solo pasa en México. El video se fue directo a su cuenta, que ya tenía muchos seguidores, y se empezó a mover rápido. Para cuando Toñito regresó a la cocina con una bandeja, ya había una hostess hablando por teléfono. En la barra, uno de los meseros mostraba algo en su celular y se reía nervioso. Vanessa apareció de la nada, caminaba rápido con la cara dura. Fue directo con Emiliano, que estaba revisando cuentas en su tablet. Le enseñó el video. Emiliano lo vio en silencio. No dijo nada al principio. Solo respiró hondo. Mientras tanto, la chica seguía grabando, desde su mesa. Ahora decía cosas como: miren nomás, este chavito debería estar en la escuela, no limpiando mesas en este lugar tan caro. ¿Qué clase de restaurante permite esto? Y lo peor es que no lo hacía con preocupación real. Se notaba que quería vistas, reacciones, fama. Un grupo de clientes en la mesa de al lado empezó a comentar entre ellos. Uno decía que eso no estaba bien. Otra señora decía que era un acto bonito, que ojalá más lugares ayudaran así. Las opiniones estaban divididas, pero lo que nadie esperaba era que el video se hiciera viral. En una hora ya tenía más de 100,000 vistas y estaba en todas partes. Twitter, Facebook, TikTok. Empezaron a llegar mensajes al Instagram del restaurante. Unos aplaudían, otros reclamaban. ¿Cómo se atreven a explotar a un menor? Esto es lo más humano que he visto en años. ¿Dónde está el DIF? Felicidades por la inclusión. Así, sin filtros. Toñito, ajeno a todo por unos minutos, siguió trabajando. Pero cuando regresó al salón, notó que más de uno lo miraba raro. Como si ya no fuera solo un niño que ayudaba, ahora era el niño del video. Emiliano salió de la oficina y lo llamó. Le explicó lo que pasaba. Toñito se quedó callado. No entendía del todo eso de viral, pero por la cara de Emiliano supo que era algo grande. Preguntó si lo iban a correr. Emiliano negó. Dijo que iba a hablar con todo el equipo y que lo iban a proteger, pero que había que estar listos porque la presión sería mucha. Vanessa, por su parte, no se quedó callada. Llamó a una reunión esa misma tarde con todos los jefes de área. Dijo que era el momento de sacar a Toñito del restaurante antes de que llegara prensa o que una autoridad los multara. Que no estaban preparados para ese tipo de escándalo. Que el restaurante tenía reputación. Emiliano la escuchó en silencio, pero al final solo dijo: no vamos a esconder a nadie. No hicimos nada malo. Vanessa salió furiosa. Toñito, esa noche, caminó más lento que nunca de regreso a su banqueta. No sabía si lo que estaba pasando era bueno o malo. Solo sabía que su cara ya estaba en todos lados, que ahora muchos sabían que existía, y no estaba seguro de cómo sentirse con eso. Vanessa llegó ese lunes como si nada, bien vestida, tacones afilados, cara seria, pero se notaba en su forma de caminar que venía con algo atorado. Apenas cruzó la puerta, ni saludó. Fue directo a la oficina de Emiliano. Él estaba con un café, revisando en su laptop los comentarios del fin de semana. Ya sabía que el video de Toñito seguía corriendo como fuego en redes, y que había causado un desmadre, tanto bueno como malo. Vanessa ni pidió permiso. Entró de golpe y soltó: ¿vas a hacer algo con esto o qué?
Nos están quemando vivos, Emiliano. Él levantó la vista tranquilo. Le ofreció asiento, pero ella ni se sentó. No lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una campaña de caridad. Este lugar es de alto perfil. No podemos tener a un niño con pasado callejero aquí, menos con todo ese drama en redes. La gente va a pensar que somos un refugio. Esto va a espantar a los inversionistas, a los socios, a la clientela fija. Emiliano le pidió que se calmara, que no exagerara. Pero Vanessa no estaba para eso. Siguió hablando con tono fuerte. Dijo que ya le habían escrito 3 clientes cancelando sus reservaciones, que el chef ejecutivo también estaba preocupado, que estaban perdiendo el control de la imagen. Emiliano respondió que no iban a ocultar a Toñito, ni a despedirlo, que no había hecho nada malo, que solo trabajaba con ganas y que merecía respeto. Vanessa se cruzó de brazos. ¿Y si mañana llega el DIF y clausura todo por explotación infantil? ¿Pensaste en eso? Toñito, mientras tanto, estaba en la cocina. No había querido salir al salón esa mañana. Marisol le dijo que había mucho ruido, que mejor se quedara lavando unos trastes hasta que bajara la tensión. Él no preguntó más. Solo sintió en el aire que algo andaba mal. De pronto, Vanessa salió de la oficina y se fue al salón. Llamó a todo el equipo. Les dijo que iban a tener que ajustar los protocolos, que los ayudantes menores no podían interactuar con los clientes directamente, que cualquier contacto debía ser autorizado por ella. Todos se miraron entre ellos. Algunos solo asentían por inercia. Pero uno de los meseros, Esteban, preguntó si eso significaba que Toñito ya no iba a poder trabajar como hasta ahora. Vanessa lo fulminó con la mirada y no respondió. Esa noche, cuando Emiliano entró a la cocina, encontró a Toñito sentado en una banquita, limpiando cubiertos con cara triste. Se sentó a su lado y le preguntó cómo estaba. Toñito solo levantó los hombros. Dijo que sentía que todo estaba mal, que quizá era mejor no regresar más, que no quería que nadie perdiera su trabajo por él. Emiliano lo interrumpió. Lemila, sí, dijo que nadie iba a perder nada, que él no era el problema, que el problema era que algunos no sabían ver más allá de sus prejuicios. Mientras hablaban, Vanessa estaba en su casa enviando correos. No se iba a quedar de brazos cruzados. Escribió a los socios principales del restaurante, adjuntó el video viral, capturas de los comentarios negativos y hasta una lista con las reservas canceladas. En el correo decía que Emiliano estaba poniendo en riesgo la estabilidad del negocio por decisiones emocionales. Cerró el correo con una frase directa. Si no actuamos ahora, perderemos más que reputación. La bomba ya estaba activada. Emiliano no lo sabía todavía, pero esa noche empezó una guerra silenciosa entre él y Vanessa. Y al medio de todo eso, Toñito. Un niño que solo quería un plato de comida y una oportunidad. Sin quererlo, se había convertido en el centro de una pelea que ni siquiera entendía bien. Era martes por la tarde. El restaurante estaba lleno como siempre. Afuera hacía un calor seco, y adentro, las cosas andaban agitadas pero estables. Emiliano estaba revisando unas facturas en la oficina. Marisol servía bebidas. Esteban corría con 3 mesas al mismo tiempo, y Toñito, con su delantal ya medio sucio, limpiaba rápido una charola mientras esperaba indicaciones. Todo iba normal, hasta que sonó el teléfono de la recepción. La hostess atendió y su cara cambió. En menos de un minuto fue directo con Vanessa, le dijo algo al oído y ella se puso tensa. Un señor había llegado. No traía cita, no traía reserva, no traía sonrisa. Era del gobierno, de salubridad, y no venía a cenar. Pidió hablar con el 1000 encargado. Llevaba una carpeta, una expresión seria y una actitud que hacía que todos se pusieran derechos sin preguntar. Vanessa fue la primera en salir. Emiliano llegó segundos después. Se saludaron con cortesía forzada. El inspector dijo que había recibido una denuncia anónima sobre la presencia de un menor de edad, trabajando sin papeles, sin contrato, sin supervisión, que eso, si era cierto, podía ser considerado trabajo infantil. Emiliano no se alteró.
Le pidió que pasara a la oficina para hablar con calma. Vanessa lo siguió. Toñito ni sabía lo que estaba pasando, pero sintió la mirada de todos y supo que algo andaba mal. Esteban le dijo bajito que mejor se quedara atrás, en la cocina, por si las dudas. Toñito se fue sin discutir, pero el corazón le latía tan fuerte que apenas podía pensar. En la oficina, el inspector preguntó si era cierto que tenían a un niño de 9 años trabajando en el lugar. Emiliano le dijo la verdad. Sí, el niño ayudaba, pero no cobraba sueldo, ni firmaba nada, ni se le explotaba. Dijo que Toñito estaba ahí porque lo habían apoyado, no porque fuera parte de una nómina. El inspector no respondió de inmediato. Sacó una hoja, empezó a tomar notas. Preguntó por su edad exacta, si había autorización de algún adulto, si tenía familiares. Vanessa, desde la esquina, no decía nada, pero estaba más tiesa que nunca. Esperaba que ese fuera el final del experimento de Emiliano. Mientras tanto, en la cocina, Toñito se sentó en una cubeta vacía. No podía dejar de pensar si lo iban a sacar. Si alguien del gobierno lo iba a llevar quién sabe a dónde. Si volvería a dormir en la calle. Si todo eso de estar en un restaurante había sido solo un sueño. Después de unos minutos, el inspector pidió ver las instalaciones. Fue a la cocina, al área de lavado, a los baños. Tomó fotos, hizo más anotaciones. Pasó frente a Toñito, lo miró serio pero no dijo nada. Emiliano iba detrás de él explicando todo sin perder la calma. Dijo que el restaurante cumplía con todas las normas, que Toñito no era empleado, sino un caso especial, una excepción humana. Finalmente, el inspector regresó a la oficina. Cerró la carpeta y dijo que no podía tomar una decisión todavía, que iba a redactar un informe y que mientras tanto, el menor no debía tener contacto directo con los clientes. No era una orden oficial, pero sí una recomendación fuerte. También dijo que si alguien más presentaba una queja formal, podrían llegar sanciones más graves. Vanessa aprovechó para hablar. Dijo que siempre había estado en contra de tener al niño ahí, que eso ponía en riesgo a todos, que el video viral lo había dejado claro. Emiliano, serio, le dijo que eso lo discutirían después, que ahora lo importante era proteger a Toñito y asegurarse de que nada malo le pasara. Cuando el inspector se fue, el ambiente quedó espeso. Vanessa entró de nuevo a la oficina y soltó: «Ya basta, Emiliano. Ya viste lo que pasa. Esto no es una casa hogar. Es un negocio. Y tú estás jugando con fuego». Emiliano no contestó de inmediato, solo la miró, como si por dentro estuviera aguantando una tormenta. Toñito no entendía los detalles, pero sabía que algo estaba en juego. Esa noche, antes de irse, Emiliano lo llamó. Le explicó que por un tiempo, tal vez, debía quedarse solo en la cocina, que no era porque hiciera algo mal, sino por precaución. Toñito asintió. No se enojó, no lloró, solo dijo: «Gracias por seguir dejándome estar aquí». Y eso fue lo que más le dolió a Emiliano, que un niño tuviera que dar gracias por no ser echado. Después de la visita del inspector, el ambiente en el restaurante no se calmó, al contrario. La tensión crecía más cada día. Toñito ya no salía al salón. Se quedaba en la cocina, lavando, cortando pan, ayudando con lo que podía. Los cocineros lo trataban bien, pero algunos meseros murmuraban a sus espaldas. No decían su nombre, pero se notaba que hablaban de él. Emiliano hacía todo lo posible para que el ambiente siguiera normal, pero la presión era fuerte. Los socios habían empezado a mandar mensajes. Preguntaban si todo estaba bajo control, si el tema del niño viral ya estaba cerrado. Emiliano respondía que sí, que estaba trabajando en ello, pero no era tan simple. Vanessa, desde su lugar, seguía firme en lo mismo. No estaba dispuesta a dejar que esa historia se volviera costumbre. Ella no lo veía como un acto de bondad, sino como un problema. Y esa tarde, por fin, se plantó frente a Emiliano con algo más que quejas. Era casi la hora del cierre. El salón estaba tranquilo. Emiliano estaba solo en la oficina mirando unos correos,
Vanessa entró sin tocar. Llevaba en la mano una carpeta negra. Se la puso frente a él sobre el escritorio. Emiliano la miró, luego la abrió. Eran documentos, fotos impresas del video de Toñito, capturas de comentarios negativos en redes, un resumen de las cancelaciones de reservas, una lista con nombres de socios preocupados, todo ordenado, todo apuntando a un solo punto, que Toñito era un problema. Vanessa cruzó los brazos y habló con calma, pero con firmeza. Te lo voy a decir claro, Emiliano. Esto no puede seguir así. Tienes que sacar al niño del restaurante. Hoy, o yo me voy. Pero no solo eso. Me llevo a 2 jefes de área, a mi cartera de clientes corporativos, y le aviso a los socios que tú estás tomando decisiones emocionales que están afectando el negocio. Ya no es una sugerencia, es un ultimátum. Emiliano se quedó callado. No la miraba directamente. Leía los papeles. Respiraba lento. No respondía. Vanessa aprovechó ese silencio para rematar. Mira, yo sé que tienes buen corazón, pero esto no es una fundación. Es un restaurante de nivel. La gente no viene aquí para ver niños callejeros. Viene por la experiencia, por el prestigio, y lo estás tirando todo a la basura por un acto de caridad. Tú sabrás lo que haces. Después de eso, se hizo un silencio incómodo. Solo se oía el ventilador de la oficina girando. Emiliano alzó la mirada. Le preguntó si eso era todo. Vanessa asintió. Se quedó parada, esperando una respuesta. Emiliano cerró la carpeta con calma, se levantó y le dijo que lo iba a pensar. Pero el tono con el que lo dijo no era de duda, era más de advertencia. Vanessa se fue sin decir más. Sabía que había dejado una bomba sobre la mesa. Solo era cuestión de que explotara. Mientras tanto, Toñito no sabía nada de eso. Estaba en la parte trasera, limpiando los cuchillos grandes del chef. Había aprendido a usar el agua caliente con cuidado, y hasta sabía cómo colgar los trapos para que se secaran rápido. Ese día se sentía orgulloso. Pensaba que, aunque ya no podía salir al salón, al menos seguía ayudando. No sabía que, a metros de ahí, alguien estaba pidiendo que lo sacaran del lugar como si fuera una plaga. Al salir del restaurante, Emiliano se quedó un rato parado frente al ventanal. Miró el salón vacío, las sillas arriba de las mesas, las luces tenues. Pensaba, recordaba su pasado, sus propios inicios. También él había sido un don nadie alguna vez. También él había necesitado una oportunidad. Por eso le costaba entender cómo alguien podía pedirle que le quitara esa misma oportunidad a otro. Solo por miedo, por dinero, por imagen. Esa noche en su casa Emiliano no durmió. Pensó en Toñito, en Vanessa, en los socios, en todo. Sabía que una decisión lo iba a cambiar todo. No solo para él, también para el niño. Y al día siguiente, sin avisar a nadie, tomó una decisión que nadie vio venir. Ese día el restaurante abrió más tarde. Emiliano no llegó a la hora de siempre. Vanessa tampoco. Solo estaba Marisol organizando mesas y dando indicaciones mientras todos murmuraban bajito. Toñito llegó puntual, con su mochila al hombro, su delantal doblado y esa carita de quien ya se siente parte del lugar, aunque lo mantengan en la cocina. Pero notó el ambiente raro desde que entró. Algo se sentía apagado, como si todo el lugar estuviera aguantando la respiración. A media mañana, Emiliano apareció. Venía solo, con cara cansada pero firme. Saludó como siempre, sin hablar mucho. Fue directo a la cocina. Ahí estaba Toñito limpiando una tabla de picar. Lo vio y sonrió un poquito. Emiliano le hizo una seña con la mano para que lo siguiera. Subieron a la oficina. Toñito pensó que le iban a decir que ya no podía seguir, que por fin lo iban a correr. Se sentó callado, con las manos en las piernas, esperando, pero Emiliano no se sentó frente al escritorio. Se quedó de pie, mirando por la ventana. Tardó en hablar. Luego se volteó y soltó una frase que nadie esperaba. Yo fui como tú. Toñito lo miró sin entender.
Pensó que hablaba del trabajo, de aprender sin saber nada. Pero Emiliano siguió. Dormí en la calle, lavé coches, pedí comida en las taquerías. Nadie me quiso ayudar, hasta que un señor me ofreció quedarme a limpiar una cocina. Toñito no dijo nada, solo lo miraba con los ojos bien abiertos. Emiliano se sentó por fin, se apoyó en la orilla del escritorio, como si contar eso lo estuviera cansando. Tenía 12 años. Me escapé de la casa por los golpes de mi papá. Mi mamá ya no podía defenderme. Me fui sin decir nada. Viví en un camellón por meses. Una vez me metí a un restaurante a robar tortillas del basurero. Me cacharon. Pensé que me iban a partir la cara. Pero el dueño me preguntó si quería lavar los trastes a cambio de comida. Ahí empezó todo. Toñito seguía sin hablar. Me dolía el pecho, pero no de tristeza. Era otra cosa, como si alguien de pronto le dijera que no estaba solo, que no era el único con una historia jodida. Por eso no pude ignorarte cuando entraste, continuó Emiliano. Porque eras yo. Porque yo sé lo que es pasar hambre, lo que es que te miren como si estorbaras. Lo que es tener miedo hasta de dormir porque no sabes si vas a despertar en el mismo lugar. Se hizo un silencio. Emiliano bajó la mirada, como si de pronto sintiera un poco de vergüenza. Luego se rascó la cabeza y dijo, Vanessa quiere que te corra. Me puso un ultimátum. Dice que si no te vas, se va ella. Y no solo ella, se va medio equipo con ella. Toñito sintió que se le caía el alma, pero Emiliano levantó la mano, como para detener sus pensamientos. Pero no te voy a correr, porque si te echo, estaría negando todo lo que fui. Estaría traicionando al que me dio mi primera oportunidad. Y eso no lo voy a hacer. Los ojos de Toñito se pusieron rojos, pero no lloró. Solo apretó la mandíbula. Luego Emiliano se le acercó, le puso una mano en el hombro y dijo, Tú no estás aquí por lástima. Estás aquí porque vales la pena, y con eso bastó. No necesitaba decir más. Por primera vez Toñito entendía por qué ese hombre le había abierto la puerta sin hacer preguntas. Por qué lo defendía aunque todos dijeran que no. Porque era como él. Porque ya había vivido ese mismo infierno, y no estaba dispuesto a dejar que otro se quemara solo. Vanessa no era tonta. Sabía que si quería sacar a Toñito del restaurante, no podía hacerlo de frente. Emiliano ya había dejado claro que no iba a ceder, que no lo iba a correr. Así que cambió de estrategia. Se guardó el enojo, se tragó los reclamos y empezó a moverse por debajo del agua. Era buena en eso. Tenía años manejando lugares de alto nivel. Sabía cómo empujar sin que se notara que era ella la que empujaba. Primero se reunió con Julián, uno de los cocineros más antiguos. Le ofreció una promoción, una posición de subchef, si la apoyaba en lo que venía. Julián dudó, pero al final aceptó. Luego habló con Brenda, la hostess, y con otro mesero que le debía un favor por algo de sus vacaciones. A todos les fue soltando la misma idea, que Emiliano estaba perdiendo el control, que el restaurante se estaba desviando de su camino, que si seguían así, pronto iban a perder clientes y empleos. Después armó un archivo con fotos nuevas. Esperó el momento justo en que Toñito saliera a dejar la basura por la parte trasera y tomó una imagen desde su carro. La subió a un blog anónimo con un texto lleno de veneno. Restaurante de lujo permite que menor trabaje sin supervisión, mientras lo niegan públicamente. No decía el nombre del restaurante, pero las fotos hablaban solas. Luego envió el link desde un correo falso a 2 socios del restaurante. Sabía que con eso sembraba la duda. Y funcionó. Al día siguiente, Emiliano recibió un mensaje de uno de los inversionistas. Pedía una reunión urgente. Decía que había inquietud entre el grupo de socios, que estaban empezando a preocuparse por el impacto que todo eso estaba teniendo en la imagen del lugar. Emiliano no sabía de dónde había salido esa nota. Al principio pensó que era solo una coincidencia, pero algo no le cuadraba. Mientras tanto, Vanessa seguía moviéndose. Ahora se encargó de hablar con 2 proveedores importantes, gente que confiaba en ella.
Les dijo que pronto podría haber un cambio en la dirección general y que era mejor que se prepararan. Eso generó más rumores. Algunos empleados empezaron a sospechar que algo grande venía, pero nadie decía nada en voz alta. Una noche Vanessa se reunió con sus 3 aliados en un café a unas cuadras del restaurante. Les explicó el plan completo. Dijo que lo único que necesitaban era provocar una situación en la que Emiliano quedara como irresponsable frente a los socios. Algo fuerte, pero que no pudiera negarse. No era necesario correr a Toñito con gritos, ni escándalos. Bastaba con hacer que las cosas se salieran de control, que alguien dijera que el niño se cayó, que tuvo un accidente, que un cliente se quejó seriamente. Solo algo que pusiera en duda la capacidad de Emiliano para manejar el lugar. Julián preguntó si eso no era mucho. Vanessa respondió: no estamos haciendo nada ilegal. Solo vamos a dejar que las cosas hablen solas. Si el niño está aquí y pasa algo, bueno, fue su decisión. Ese mismo día, Brenda empezó a dejar comentarios falsos en una página de reseñas. Comentarios que decían que el lugar ya no era lo mismo, que el servicio había bajado, que parecía una escuela y no un restaurante. Todo con perfiles falsos. Todo calculado. Mientras tanto, Toñito seguía trabajando sin saber nada. Se había acostumbrado a estar en la cocina. No preguntaba, no se metía en problemas. A veces Marisol se acercaba a preguntarle si estaba bien. Él solo sonreía, pero algo notaba. Que ya nadie lo miraba como antes, que algunos compañeros que antes le hablaban, ahora apenas le decían hola. Sentía las miradas de reojo, los silencios, incómodos. Algo se estaba cocinando, y él lo sentía en el aire como cuando va a llover, aunque el cielo siga azul. Vanessa, por su parte, no paraba. Tenía todo preparado para dar el siguiente paso. Forzar una reunión de socios donde exigiera el cambio de dirección. Todo, claro, por el bien del negocio. Y con eso, acabar de una vez por todas con el niño que, según ella, nunca debió haber entrado. El correo llegó un miércoles por la mañana. Asunto: reunión urgente con socios. Tema: dirección operativa y crisis de imagen. Emiliano ya sabía que esto venía. No se sorprendió. Solo cerró el correo, respiró hondo y se levantó para preparar lo que iba a decir. No tenía notas. No iba a llevar gráficos, ni proyecciones, ni excusas. Iba a hablar directo, sin miedo, porque ya había decidido no soltar a Toñito, pasara lo que pasara. La junta fue en una sala privada de un hotel que usaban cuando no querían que los empleados del restaurante escucharan. Una mesa larga, botellas de agua, luz blanca, aire frío. Estaban ahí 5 socios, todos con cara seria, celulares sobre la mesa y carpetas llenas de documentos. Vanessa llegó arreglada como siempre, con su laptop lista y una sonrisa de esas que no dicen nada bueno. Emiliano fue el último en entrar. Uno de los socios abrió la reunión sin rodeos. Dijo que estaban preocupados, que los comentarios negativos seguían creciendo en redes, que algunos clientes de empresas grandes habían cancelado eventos, que uno de los proveedores principales estaba poniendo trabas con los pagos. Otro socio, el más joven, dijo que el tema del niño seguía sonando mal, que había demasiada exposición, demasiada polémica, y que no podían seguir ignorándolo. Vanessa pidió la palabra y se paró. Abrió su laptop y empezó a mostrar diapositivas, una lista con los números de cancelaciones, comentarios negativos, capturas del video de Toñito, imágenes del blog falso que ella misma había creado. Todo ordenado como si fuera un informe serio. Dijo que era momento de tomar decisiones profesionales, que lo humano estaba bien, pero que esto era un negocio, que no podían arriesgar más la reputación por un solo niño. Emiliano escuchaba sin moverse. Cuando terminó, uno de los socios le preguntó si tenía algo que decir. Emiliano se paró, miró a todos uno por uno y habló. Yo sé lo que arriesgo, y sí, es cierto, tenemos más ojos encima que nunca.
Pero también es la primera vez que este restaurante aparece en portales internacionales. No por la comida, no por el diseño, por un acto de humanidad. Hubo un silencio incómodo. Emiliano siguió. Ese niño no es un invento, no es una campaña, es un reflejo de lo que yo fui. Y si a ustedes les preocupa la imagen, piénsenlo bien. ¿Quieren que la gente nos recuerde como el restaurante que sacó a un niño por no verse bien en redes? Algunos se miraron entre sí. Vanessa apretó la mandíbula pero no interrumpió. Emiliano entonces sacó un folder delgado y lo puso sobre la mesa. Era su propuesta. Yo propongo algo diferente. Abramos un nuevo espacio. No en este restaurante, en otro local. Algo chico, modesto. Un lugar donde jóvenes como Toñito puedan aprender, trabajar, empezar de cero. Lo podemos llamar Inicia. Podemos asociarlo con este restaurante, con una campaña limpia, de ayuda real, sin esconder nada, con reglas claras, sin riesgos legales. Los socios se quedaron en silencio. Nadie esperaba eso. Vanessa bufó, dijo, que eso era una locura, que no era el momento para aventuras sociales. Pero uno de los socios, el más mayor, levantó la mano y pidió que lo dejaran hablar. Yo fui pobre, no como ustedes, y si este restaurante puede ayudar a que otros salgan adelante, sin afectar la calidad ni el servicio, lo apoyo. Otro socio se le unió, luego uno más. El más joven pidió una semana para pensarlo. Emiliano aceptó. No pidió una respuesta inmediata, solo pidió que no tomaran decisiones por miedo, que no dejaran que una oportunidad se perdiera por culpa de una campaña sucia. La reunión terminó sin gritos, pero cargada. Vanessa salió furiosa. Sabía que no había ganado, pero tampoco había perdido. Los socios estaban divididos, pero Emiliano se fue con la frente en alto. Al volver al restaurante, Toñito lo esperaba en la entrada de la cocina. No sabía nada, pero con solo verle la cara, supo que algo había pasado. Emiliano no dijo nada. Solo le revolvió el cabello, con una sonrisa leve, y Toñito entendió. Todavía no lo habían vencido. Era viernes por la noche, uno de esos días en los que el restaurante estaba hasta el tope, gente esperando afuera, clientes tomándose selfies con las copas de vino, meseros corriendo como locos y la cocina a todo vapor. Toñito ayudaba donde podía. Llevaba platos limpios, recogía charolas, movía cajas con ingredientes. Emiliano le había dicho que por ahora no saliera mucho al salón, pero él, con tal de no quedarse quieto, se las arreglaba para estar en todo. Ya conocía cada rincón del lugar. Todo parecía ir bien hasta que dieron las 10:30. Faltaba poco para cerrar cuando Brenda, la hostess, entró corriendo a la cocina con los ojos bien abiertos y la voz quebrada. Se metieron al área del vino. Alguien rompió la vitrina. Todos salieron disparados. Emiliano fue el primero en llegar. La escena era clara. La vitrina de cristal que guardaba las botellas más caras estaba hecha a pedazos. Vidrios por todas partes. Faltaban varias botellas de las más finas, unas que valían más de lo que ganaba todo el staff en un mes. Nadie entendía qué había pasado. No hubo ruido. No hubo alarmas. El restaurante tenía cámaras, sí, pero no se sabía si grabaron algo. Vanessa apareció casi al instante, no perdió tiempo. Señaló a Toñito. ¿Y él dónde estaba? Toñito venía justo detrás de Emiliano. Al escuchar eso, se quedó quieto. No entendía por qué lo acusaban tan rápido. Solo había estado en la cocina, limpiando. Brenda no dijo nada, pero bajó la mirada. Julián cruzó los brazos y murmuró, algo como siempre lo dije. Emiliano los calló de inmediato. Pidió que todos volvieran a sus puestos, que nadie señalara sin pruebas. Pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche nadie se fue temprano. La policía llegó, tomaron fotos, preguntaron por las cámaras. El equipo de seguridad les dio acceso a los videos. Emiliano pidió verlos también. No confiaba en que todos dijeran la verdad. Toñito se quedó en una esquina, sin moverse. Estaba pálido. No decía nada, pero se le notaba el miedo.
Marisol le llevó un vaso de agua y le preguntó si estaba bien. Él solo asintió con la cabeza. Pero por dentro, estaba hecho pedazos. Nunca lo habían acusado así, tan directo frente a todos. Se sentía sucio, señalado, como si en lugar de ropa trajera un letrero que dijera «culpable». A las 2 de la mañana, Emiliano ya tenía acceso al video. Lo vio solo. Cerró la oficina, apagó su celular y se sentó frente a la computadora. Recorrió las imágenes rápido hasta que lo encontró. A las 9:45, alguien había entrado al área del vino. No era Toñito, era Julián. Se veía clarito. El cocinero se metía rápido, revisaba algo en la puerta, sacaba una llave de su bolsillo y entraba. Luego, apagaba la cámara con un trapo. No se veía el momento exacto del robo, pero bastaba con eso. Julián tenía acceso a esa zona porque antes fue encargado de inventario. Nadie le cuestionaba nada. Emiliano sintió un calor en la cara, entre rabia y decepción. Sabía que algo olía mal desde hacía días, que Julián estaba demasiado cómodo, que hablaba mucho con Vanessa. Todo encajaba. Esa era la jugada sucia que esperaban para echarle la culpa a Toñito, para hacerlo quedar mal frente a los socios, para reventar todo su esfuerzo. Salió de la oficina directo a la cocina, donde todavía estaban algunos empleados ayudando a los policías. Llamó a Julián frente a todos, le pidió su versión. Julián negó todo. Dijo que no sabía nada, que seguro fue el niño, pero Emiliano no lo dejó seguir. Le mostró el video en su celular. Silencio total. Nadie dijo nada. Julián palideció, murmuró algo sin sentido. Al final solo bajó la cabeza. Emiliano le pidió que se quitara el delantal y se fuera. Ahí mismo, sin rodeos. Le dijo que el lunes hablarían con abogados. Julián salió sin mirar a nadie. Vanessa no apareció. No dijo ni una palabra. Se había ido mucho antes cuando Brenda le avisó que algo se salía de control. Toñito seguía callado. Cuando Emiliano volvió se le acercó con los ojos llenos de dudas. Solo le preguntó, ¿ya vieron que no fui yo? Emiliano lo abrazó de una. Fuerte. Le dijo que nunca pensó que fuera él. Ni un segundo. Toñito cerró los ojos. Era la primera vez que alguien lo defendía así, sin pensarlo 2 veces. El sábado empezó frío, pero el ambiente en el restaurante estaba más caliente que nunca. La noticia del robo se había regado como pólvora entre el equipo. Nadie decía mucho, pero todos sabían que alguien había querido culpar a Toñito, y que las cámaras habían revelado otra cosa. Emiliano llegó temprano. Tenía el celular en la mano con el video listo para mostrar. No pensaba guardarse nada. Lo primero que hizo fue reunir al equipo en la cocina. Todos, sin excepción. Los cocineros, los meseros, las hostes. Vanessa no estaba todavía, pero eso no le importó. Cuando todos estuvieron ahí, cerró la puerta y habló claro. Anoche alguien quiso usar a Toñito para cubrir un robo. Pero las cámaras no mienten. Le dio play al video desde su celular. Lo puso sobre la mesa de acero inoxidable. En silencio. Todos se acercaron. En la pantalla, se veía a Julián metiéndose al área del vino, abriendo con una llave, y luego apagando la cámara. Nadie dijo ni una palabra. Hasta los que lo defendían se quedaron helados. Emiliano levantó la vista y siguió. Él ya no trabaja aquí. Pero esto no solo fue un robo, fue una trampa. Y alguien más ayudó a tenderla. Todos sabían de quién hablaba. Nadie dijo su nombre, pero la mirada de Emiliano fue clara. Vanessa. Justo cuando terminó de hablar, la puerta de la cocina se abrió. Vanessa entró con una carpeta en la mano, segura, como si no supiera nada. Alcanzó a escuchar la última parte y dijo en voz alta, ¿qué pasa aquí? Emiliano no le respondió de inmediato, solo volvió a poner el video. Esta vez lo giró hacia ella. Vanessa se tensó pero trató de mantener la cara firme. Cuando terminó, Emiliano fue directo. ¿Esto fue parte de tu plan? Vanessa se rió con nerviosismo. Negó con la cabeza. Yo no tengo nada que ver con eso.
Julián actuó solo. Yo también estoy sorprendida. Pero ya nadie le creía. Marisol dio un paso al frente. ¿Y tú por qué dijiste que Toñito estaba ahí? Si ni lo habías visto. Vanessa no contestó. Guardó silencio. Emiliano cruzó los brazos. Si quieres defenderte, hazlo con los socios. Hoy mismo les mostraré este video. Que vean quién está destruyendo el restaurante desde adentro. Vanessa abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Luego apretó la carpeta y salió sin decir una palabra. El resto del día, el restaurante siguió funcionando, pero con otro aire, como si algo grande se hubiera roto. Ya no era miedo, era decisión. Muchos empleados, que antes estaban dudosos, empezaron a cambiar su forma de ver a Toñito. Lo saludaban con la cabeza, le hablaban más normal. Incluso Esteban, que nunca se había metido mucho, le dijo un buen trabajo cuando lo vio cargando unas cajas. Esa misma tarde, Emiliano llamó a los socios, les explicó todo y les mandó el video. También les habló claro. Si Vanessa no salía del proyecto, él se iba. Pero no solo él. También se llevaría el nuevo proyecto que ya estaba en marcha. El restaurante social que había empezado a armar con un par de inversionistas pequeños que lo apoyaban. Les dijo que ya tenía nombre, logo, local en renta y un equipo dispuesto a construir algo diferente. Uno de los socios le pidió tiempo. Otro le dijo que apoyaba su decisión. Los demás dijeron que analizarían el video. Vanessa no volvió a aparecer ese fin de semana. Nadie la extrañó. Y Toñito, aunque no entendía todos los detalles, sabía que algo grande había cambiado. Ya no era un niño colado en un restaurante. Ahora era parte de una historia que muchos empezaban a respetar. El lunes llegó, y el ambiente estaba tenso desde temprano. Todos los empleados hablaban bajito, como si supieran que algo grande iba a pasar, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Emiliano no apareció en la cocina ni en la oficina. Estaba en la sala de juntas con los socios. El video del robo, las sospechas contra Vanessa y la presión por lo que había pasado con Toñito ya no se podían ocultar. Era momento de decidir. Vanessa llegó media hora tarde. Se notaba confiada. Traía su tablet, una carpeta bajo el brazo y una actitud como si todo estuviera bajo control. Entró a la reunión saludando como si nada, pero nadie le devolvió el saludo. Emiliano ya estaba ahí, serio, con los brazos cruzados. 3 socios sentados a un lado, el cuarto conectado por videollamada. Uno de ellos arrancó la junta directo. Vanessa, recibimos el video del incidente. También los reportes de Emiliano y las declaraciones del equipo. Queremos escuchar tu versión. Ella respiró profundo. Se acomodó el cabello y empezó a hablar. Dijo que todo había sido un malentendido. Que ella no tenía nada que ver con el robo. Que solo hizo su trabajo, alertar de posibles riesgos. Que jamás intentó dañar a Toñito ni poner en peligro el restaurante. Pero el tono no convencía. Era esa manera de hablar que suena pulida, pero vacía. Uno de los socios la interrumpió. ¿Tú grabaste el video de Toñito que se hizo viral? Vanessa se quedó en silencio un segundo. Luego dijo que no, pero que entendía por qué lo preguntaban. ¿Tú filtraste las fotos al blog? Negó otra vez, pero su mirada ya no era firme. Entonces Emiliano tomó la palabra. Con el celular en la mano, mostró capturas de mensajes que alguien del equipo le había pasado. Conversaciones de Vanessa con Julián, con frases que la metían en problemas. Eran pruebas claras de que sí había orquestado parte del caos. Nada grave legalmente, pero sí sucio, muy sucio. Los socios se quedaron callados un momento. Después, el más serio habló. Vanessa, a partir de hoy ya no formas parte de este equipo. Gracias por tu trabajo, pero hemos decidido seguir otro camino. La decisión es unánime. Vanessa se quedó helada. No lo esperaba. Pensó que todavía tenía apoyo. Pensó que al menos uno de los socios la iba a defender. Pero no. Nadie dijo nada. Nadie movió un dedo. Se levantó, recogió su carpeta, miró a Emiliano con una mezcla de rabia y tristeza. «Te vas a arrepentir», le dijo.
Él no respondió. Solo la miró a los ojos, sin miedo. Vanessa salió de la sala. Caminó por el pasillo, sin decir una palabra. Cruzó el salón del restaurante donde algunos empleados ya sabían lo que había pasado. Nadie se movió. Nadie la despidió. Solo el silencio la acompañó hasta la puerta. Cuando se fue, Emiliano volvió con el equipo. Les contó todo sin rodeos. Que Vanessa ya no estaba. Que las cosas iban a cambiar. Que lo del nuevo restaurante, el proyecto social, iba en serio. Que ese lugar sería de todos, empezando por quienes habían creído en lo correcto, incluso cuando era más fácil callar. Y Toñito, que escuchaba desde una esquina, sintió que algo dentro de él se acomodaba, como si por fin, después de tanto aguantar, las cosas se pusieran en su lugar. Pasaron unos días después de la salida de Vanessa, el restaurante empezó a recuperar el ritmo. Los clientes regresaban, la tensión bajó, y el ambiente era otro. Toñito ya caminaba más seguro, y algunos incluso empezaron a pedir que él les llevara el agua o los cubiertos. Marisol le enseñó a tomar pedidos simples, y él lo hacía feliz, sin presión. Un viernes por la tarde, Emiliano recibió una llamada de un medio nacional. No era un chisme de redes ni un programa de escándalos. Era una revista de reportajes serios, de esas que cuentan historias con fondo. Querían entrevistarlo. Habían escuchado sobre el caso del niño que trabajaba en un restaurante de lujo, el video viral, la polémica y lo que vino después. Emiliano dudó, pero aceptó. Con una condición, que también entrevistaran a Toñito si él quería hablar. La periodista llegó 2 días después. Se llamaba Laura. Venía con un camarógrafo y una libreta llena de notas. No llevaba maquillaje exagerado ni hablaba como presentadora. Era directa, tranquila, curiosa. Lo primero que hizo fue saludar a todos. Luego se sentó con Emiliano en la oficina del fondo. La entrevista empezó simple. ¿Cómo nació el restaurante? ¿Por qué decidió ayudar a Toñito? ¿Qué pensó cuando lo vio por primera vez pidiendo comida? Emiliano respondió con calma. Contó su pasado, su historia en la calle, su primera oportunidad. Dijo que vio en Toñito algo que no podía ignorar, que cuando uno ha estado abajo, no puede voltear la cara cuando ve a alguien en la misma situación. Después le tocó a Toñito. Al principio, se puso nervioso. No sabía si sentarse derecho, si mirar a la cámara, si decir usted o tú. Laura se dio cuenta y le dijo que no se preocupara, que solo hablara como siempre. Toñito empezó con voz bajita. Contó cómo llegó a la calle, cómo su mamá enfermó, cómo su papá se fue. Habló de dormir en cartones, de pasar hambre, de tener miedo. Dijo que un día se paró frente a un restaurante con la panza vacía y preguntó si podía lavar platos por comida. Y que para su sorpresa no lo corrieron. La periodista escuchaba en silencio. El camarógrafo apenas se movía. Cuando Toñito habló de su primer uniforme, de la vez que lo acusaron sin razón, de cómo se sintió cuando pensó que lo iban a correr, la sala se llenó de un silencio pesado. Emiliano lo miraba desde la esquina, con el pecho apretado. Lo más fuerte vino al final. Laura le preguntó si odiaba a alguien por lo que pasó, si se sentía enojado, y Toñito respondió algo que nadie esperaba. No. Yo solo quiero trabajar y comer tranquilo. No quiero que nadie me tenga lástima. Solo quiero seguir aquí, ayudando. Este lugar me dio una segunda vida. La periodista bajó la libreta. Miró a Emiliano, luego al camarógrafo. Sabían que tenían oro en las manos. No por lo viral, por lo real. Porque esa historia no se inventa. Porque esas palabras no se actúan. La entrevista se publicó una semana después. En la portada, una foto de Toñito con su delantal, sonriendo con una charola en las manos. El título decía, El niño que pidió lavar platos para comer y cambió un restaurante para siempre. Fue un boom, pero no de esos escándalos vacíos. Esta vez la gente reaccionó con apoyo real. Empezaron a llegar mensajes, correos, llamadas. No solo para Emiliano, también para Toñito.
Le ofrecieron becas, clases de cocina, donaciones, ropa, hasta una cuenta para apoyarlo en sus estudios. Emiliano filtró lo más importante. No quería que el niño se sintiera abrumado, pero sí le mostró algunos mensajes. Uno de ellos era de un chef famoso de Monterrey que le escribió: «Toñito, cuando quieras tienes un lugar en mi cocina». Toñito no entendía del todo el impacto. Solo sabía que, por primera vez en su vida, su historia había llegado lejos. Y no por ser una tragedia, sino por ser una prueba de que con un poco de ayuda, uno puede cambiarlo todo. Después de la entrevista, todo cambió. Ya no era solo el restaurante de siempre. Ahora era el lugar donde trabajaba el niño de la historia. El mismo que había hecho llorar a medio país con su forma tan simple de hablar y con esa cara de niño callejero que se niega a rendirse. Cada día llegaban más mensajes, llamadas, de gente que quería ayudar, donar, ofrecer becas, trabajo, comida, lo que fuera. Emiliano trataba de mantener la calma, de no dejarse llevar por la euforia, pero por dentro sabía que era el momento perfecto para lanzar lo que llevaba tiempo soñando. Un segundo restaurante. No uno igual, uno nuevo, uno con propósito, así que una tarde después del cierre, llamó a Toñito y lo sentó con él en la oficina. «Vamos a abrir otro lugar», le dijo. Toñito lo miró sin entender. «¿Otro restaurante?», preguntó con la ceja levantada. «Sí. Pero este no va a ser como este. Este va a ser para gente como tú, jóvenes sin hogar, sin papeles, sin escuela. Vamos a enseñarles a cocinar, a servir, a trabajar en equipo. Vamos a darles lo que nadie les dio antes, una oportunidad real». Toñito no respondió de inmediato. Solo se le abrieron los ojos como platos. Luego preguntó algo que hizo reír a Emiliano. «¿Y yo qué voy a hacer ahí? Tú vas a ser uno de los primeros. El primero si quieres. Vas a ayudarme a enseñarle a otros cómo empezar. Porque tú ya lo hiciste». A Toñito se le hizo un nudo en la garganta. No supo qué decir. Solo asintió, bajó la mirada y sonrió. Empezaron los planes. Emiliano ya tenía el local, una antigua panadería que llevaba cerrada más de un año. Tenía buen espacio, mucha luz natural, y estaba en una zona no tan cara, pero con movimiento. La renta era justa, y uno de los socios que creyó en él desde el inicio, decidió apoyarlo sin pedir nada a cambio. Solo le pidió una cosa: que nunca olvidara de dónde vino. Durante días Toñito y Marisol fueron con Emiliano a ver el lugar. Llevaron escobas, cubetas, limpiaron paredes, levantaron bolsas con polvo, basura vieja, trozos de muebles que ya no servían. Toñito barría como si fuera suyo, y en el fondo lo era. Emiliano lo presentó como parte del equipo. Los vecinos pasaban y preguntaban qué iban a poner ahí. Cuando escuchaban la idea, algunos decían que estaba bien, otros dudaban, pero ya no importaba. La decisión estaba tomada. Le pusieron nombre: Raíz, porque así se empieza. Porque lo que no tiene raíz se cae con el primer viento. Empezaron a llegar donaciones, estufas, mesas, utensilios, incluso refrigeradores. Algunos alumnos de una escuela de cocina se ofrecieron para dar clases a los chicos que entraran. Y lo mejor, varios jóvenes como Toñito se acercaron pidiendo un lugar. Uno venía de dormir en un carro abandonado, otro había sido rechazado por su propia familia. Todos con historias duras, todos con ganas de hacer algo. Toñito los miraba y veía su reflejo. No hablaba mucho, pero los escuchaba. Les enseñaba cómo limpiar sin dejar marcas, cómo secar bien los cubiertos, cómo mantener el agua caliente sin quemarse. Poco a poco se fue volviendo un ejemplo, aunque él no se diera cuenta. Un día, mientras colgaban una lona con el logo nuevo, Emiliano le puso una mano en el hombro. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Toñito miró la lona, luego la calle. Sí, estamos empezando de nuevo, y así fue. No con aplausos ni alfombras rojas, sino con trabajo, con esfuerzo, con ganas. Cómo se hacen las cosas que valen la pena. Era una tarde tranquila. Raíz ya funcionaba como un taller de cocina en marcha.
No era un restaurante abierto al público todavía, pero ya se entrenaban ahí varios chavos. Toñito estaba enseñando a un nuevo chico cómo acomodar los ingredientes en la alacena. Todo iba bien hasta que escucharon un golpecito en la puerta de vidrio. Emiliano fue el que se acercó primero. Vio a un hombre con gorra, lentes oscuros y una mochila colgada al hombro. Tenía cara de cansado, pero con una sonrisa fingida. Le dijo que venía a ver a Toñito. Emiliano se le quedó viendo sin moverse. Preguntó quién era. El hombre se quitó los lentes y con voz algo ronca soltó: «Soy su papá». Fue como si le hubieran apagado el ruido del lugar. Emiliano no dijo nada. Solo lo miró. Después de unos segundos lo hizo pasar y mandó llamar a Toñito. Cuando Toñito entró al área de recepción y lo vio, se quedó congelado. No lo reconoció de inmediato, pero algo en la mirada, en la forma de pararse, en el tono de voz cuando dijo mijito, le activó los recuerdos. Su estómago se revolvió. Su cara se puso seria. No se acercó. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó el hombre. Toñito no respondió. Solo lo miraba fijo, como esperando que alguien le explicara qué pasaba. «Soy tu papá, Raúl», repitió el hombre. «Sé que ha pasado mucho, pero vine a buscarte. Supe de ti por las noticias. Vi tu historia en la tele. Y quiero que me perdones. Quiero que volvamos a estar juntos». Emiliano lo escuchaba todo sin decir una palabra. Pero por dentro, algo no le cuadraba. Había algo en la forma de hablar de ese tipo que le sonaba falso, demasiado actuado, como si estuviera siguiendo un guión. Toñito tragó saliva, respiró hondo. «Tú te fuiste, no me buscaste nunca, ni cuando mi mamá se murió, ni cuando me quedé en la calle, ni cuando dormía en cartones». El hombre bajó la cabeza. Lo sé, y me siento mal por eso. Pero ahora quiero estar contigo. Podemos empezar de nuevo. Ya tengo un trabajo, puedo llevarte conmigo». Toñito lo miraba como si no creyera una sola palabra. Y la verdad no lo hacía. Lo recordaba bien. Su voz gritando, su olor a alcohol, las peleas, las ausencias. Emiliano intervino con cuidado. «¿Traes algún documento? ¿Algo que confirme quién eres?». El hombre sacó una identificación, una vieja credencial con el nombre de Raúl Martínez. Era el apellido de Toñito, pero eso no bastaba. Emiliano se la quedó viendo. «¿Por qué vienes ahora?». El hombre se puso nervioso. Dijo algo de remordimiento, de familia, de hacer lo correcto. Pero lo que no esperaba era que justo en ese momento entrara uno de los cocineros con su celular en la mano. «Oigan, ¿es este el señor del video?». Todos voltearon. El cocinero mostraba un clip de TikTok, uno donde el hombre aparecía dando una entrevista corta en la calle, diciendo que era el papá del niño famoso del restaurante, que estaba buscando hacer justicia y que le devolvieran a su hijo. El video tenía miles de vistas. Emiliano le quitó el celular de las manos con cuidado. Lo vio completo. Cuando terminó, volvió a mirar al hombre. «¿Qué es esto?». El tipo se puso nervioso. Tartamudeó. Dijo que lo habían grabado sin permiso, que no quería fama, pero ya era tarde. Toñito entendió todo. No había vuelto por amor ni por arrepentimiento. Volvió porque se enteró que ahora él era noticia, que había entrevistas, becas, ayuda. Volvió por interés. Toñito no lloró, no gritó, solo dijo con voz firme: «Tú no eres mi papá. Tú fuiste el que me dejó. Mi papá es el que me dio comida cuando tenía hambre, el que me enseñó a trabajar, el que me cuidó sin pedirme nada. Y ese no eres tú». El hombre intentó hablar, pero Emiliano ya estaba llamando a seguridad. Lo sacaron sin empujarlo, pero sin dejarlo quedarse un minuto más. Cuando se fue, Toñito se sentó en una silla del rincón. No habló por un rato. Emiliano se le acercó. No le dijo nada, solo se sentó a su lado. Y en ese silencio, Toñito respiró profundo, como si acabara de soltar un peso que tenía guardado desde hacía años. Después de que sacaron a Raúl del local, todos quedaron en silencio. Toñito volvió al trabajo como si nada.
pero en su mirada ya no estaba esa luz de siempre. Se notaba raro, con los ojos bajos y las manos más torpes de lo normal. Emiliano lo notó, pero no quiso presionarlo. Le dejó espacio. Solo le dijo que si necesitaba hablar, él estaba ahí. Esa noche, cuando cerraron, Emiliano se quedó en la oficina revisando unos papeles. Marisol entró sin avisar, con el celular en la mano. «Tienes que ver esto», le dijo. Le mostró un mensaje que le había llegado de una amiga suya que trabajaba en un noticiero local. Le advertía que un hombre, Raúl Martínez, había llamado para vender una historia, que decía ser el padre del niño famoso y que estaba dispuesto a dar detalles de su vida a cambio de dinero, que quería recuperar a su hijo y limpiar su nombre. Emiliano apretó los dientes. Ya no era una visita sorpresa, era un intento de usar la historia de Toñito como billete. No podía dejarlo pasar. Esa misma noche hizo una llamada a un contacto suyo en protección de menores. Les explicó la situación. Les dijo que el hombre que se había acercado no era de confianza, que había intentado manipular al niño y que ahora buscaba lucrar con su pasado. El contacto le pidió algunos datos y prometió revisar si el sujeto tenía antecedentes. 2 días después, llegó la respuesta. Raúl Martínez tenía un historial largo: abandono familiar, violencia intrafamiliar, denuncias por abuso psicológico y una investigación abierta por desaparición voluntaria de un menor, que fue cerrada por falta de pruebas hace años. El nombre de ese menor, Toñito. Emiliano sintió un vacío en el estómago. La historia era peor de lo que imaginaba. Raúl había abandonado a su hijo, sí, pero no porque se hubiera ido por problemas, como decía. Lo había dejado tirado, y ahora que veía cámaras, entrevistas y beneficios, quería aparecer como si fuera parte de la historia. Esa misma tarde, un abogado de protección de menores se presentó en Raíz. Se sentó con Emiliano y le explicó que, para proteger legalmente, a Toñito podían levantar una denuncia formal, que era probable que Raúl intentara aparecer de nuevo, que había que blindarse. Emiliano le preguntó si eso no metería a Toñito en problemas, pero el abogado le aseguró que no, que era todo lo contrario, era para protegerlo. Emiliano habló con Toñito en privado, le contó lo que habían descubierto, le preguntó si quería seguir adelante. Toñito lo pensó. Se quedó callado un buen rato. Luego dijo algo que Emiliano no olvidaría nunca. Yo ya me defendí una vez cuando me dejó. Esta vez quiero hacerlo bien, con papeles. No quiero que vuelva a asomarse nunca más. Así que firmaron. Levantaron la denuncia. La autoridad abrió de nuevo el caso y llamó a Raúl a declarar. No se presentó. Mandó un abogado mal pagado, que no tenía ni idea del caso. Luego desapareció otra vez como siempre lo había hecho, pero no por mucho. Unos días después, se filtró un video en redes. No fue de Toñito, ni de Emiliano. Fue de un reportero que encontró a Raúl en una cantina, borracho, diciendo que ese escuincle malagradecido ya se creía famoso, y que si no fuera por él, ni existiría. El video duraba menos de 1 minuto, pero bastó. La gente se volcó en redes. Lo atacaron, lo llamaron oportunista, abusivo, basura. La opinión pública lo hizo pedazos. Toñito no dijo nada. Solo pidió no ver más videos. Dijo que no quería darle ni un segundo más en su cabeza. Y así, sin buscarlo, sin gritar, sin vengarse, Toñito enterró de verdad a ese hombre en su vida. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaban. El caso no era grande, pero sí delicado. Se trataba de definir si Raúl Martínez tenía derecho a acercarse a Toñito, o si, por todo lo que había hecho y lo que no hizo, debía mantenerse lejos para siempre. Legalmente, era una solicitud de restricción de contacto, pero emocionalmente, era una pelea entre el pasado y lo que Toñito estaba construyendo con tanto esfuerzo. Toñito no quería ir, pero Emiliano le explicó que su presencia era importante, no para enfrentarlo, sino para que el juez supiera quién era él, qué había logrado y por qué merecía seguir en paz.
Llegaron temprano. Emiliano iba con camisa clara, serio, sin corbata. Toñito con pantalón limpio, camiseta negra con el logo de Raíz y una chaqueta que le habían regalado los del equipo. Se veía nervioso pero firme. Marisol fue con ellos. No iba a dejarlo solo. La sala no era grande. Un escritorio al frente, el juez al centro, 2 bancas a cada lado. En una esquina, Raúl con ropa arrugada, ojeras, cara de dormido y un abogado que parecía más confundido que él. No cruzaron miradas. Toñito no lo vio ni una vez. El juez abrió la sesión y empezó a leer el expediente. Nombre del menor, denuncias previas, historial de abandono, las grabaciones, los reportes de conducta. Todo. El silencio era tan fuerte que se podía oír cada hoja que se pasaba. Luego vino la parte más fuerte. Le preguntaron a Raúl si quería decir algo. Se paró medio tembloroso. Dijo que quería recuperar a su hijo, que tenía derecho, que todos cometen errores, que él solo quería una oportunidad. El juez le preguntó por qué nunca lo buscó después de que la mamá de Toñito murió. Raúl bajó la mirada. Dijo que no tenía cómo mantenerlo, que no sabía qué hacer, que se sintió perdido. Y después, soltó lo que lo hundió. Yo creí que no iba a sobrevivir en la calle. Pensé que, que la vida se lo iba a llevar. El juez lo miró fijo. Emiliano apretó los puños. Marisol cerró los ojos con fuerza. Toñito seguía sin moverse. Luego, le tocó a Emiliano. Se paró con calma. Contó cómo conoció a Toñito, cómo le ofreció trabajo, comida, seguridad. Habló del restaurante, del proyecto Raíz, de las oportunidades que se estaban creando gracias a ese niño. No lloró, pero su voz tembló cuando dijo: «Ese niño me salvó a mí tanto como yo a él». Después le preguntaron a Toñito si quería hablar. Dudó, miró a Emiliano, luego al juez. Al final, se levantó. «No quiero que me obliguen a estar con alguien que me dejó cuando más lo necesitaba. No quiero su apellido, ni su cara, ni sus palabras. Quiero seguir con mi vida, con la gente que sí se quedó». El juez lo escuchó con atención. No le pidió más. Solo asintió y anotó algo en sus papeles. Después de un receso, volvió con la decisión. Dictó una orden de restricción total. Raúl no podía acercarse a Toñito, ni contactarlo, ni aparecer en sus espacios personales o laborales. Si lo hacía, iría directo a proceso penal. Raúl no reaccionó. Solo se hundió más, en su silla. Cuando salieron, Toñito no dijo nada. Solo caminó hasta la puerta, respiró hondo y miró al cielo. Emiliano le puso una mano en el hombro. Marisol lo abrazó. Fue un momento sin ruido, pero con un peso gigante que por fin se levantaba del pecho. Toñito, por primera vez en su vida, era libre de verdad. Pasaron algunas semanas desde el juicio. Raíz crecía a su ritmo. Los chicos nuevos se turnaban para aprender en la cocina. Algunos empezaban a hacer postres, otros preparaban salsas, otros ya dominaban los tiempos del horno. Toñito estaba en todo. No tenía un título ni un puesto fijo, pero era el alma del lugar. Ayudaba a los que llegaban, les explicaba con calma, les contaba cosas sin ponerse por encima de nadie. Emiliano lo veía con orgullo. No decía mucho, pero lo sabía. El niño que un día pidió lavar platos por comida ahora era un ejemplo. Sin discursos, sin premios, sin necesitar aplausos. Un martes por la mañana todo empezó como siempre. Trapeador, música bajita, charolas, alineadas, pedidos de pan para la semana. Hasta que llegó una carta. No era un sobre común. Venía sellada, con membrete oficial. Toñito la recibió y se la llevó a Emiliano, pensando que era algo del gobierno. Pero cuando la abrieron juntos, los dos se quedaron callados. Era una notificación de una fundación internacional. Habían seguido el caso de Toñito desde la entrevista, luego con lo del juicio, y ahora querían ofrecerle algo más. Una beca completa para estudiar en una escuela de gastronomía en España. Todo cubierto, curso intensivo, alojamiento, viáticos.
Un año entero. Toñito no supo qué decir. Emiliano tampoco. ¿Qué hago?, preguntó Toñito con la carta en la mano. Lo que quieras. Pero si decides irte, yo te llevo al aeropuerto, le dijo Emiliano sin pensarlo. Toñito se quedó callado. Esa noche no durmió. Le dio vueltas al tema todo el tiempo. Pensaba en su mamá, en cuando le decía que él podía llegar lejos si se lo proponía. Pensaba en la calle, en las banquetas frías, en cuando comía sobras del suelo. Pensaba en Raíz, en los otros chicos que lo miraban con respeto. Pensaba en Emiliano, que lo había tratado como a un hijo sin pedir nada. Al día siguiente fue directo con Emiliano. Quiero ir. Entonces vas. Pero también quiero volver. Emiliano lo abrazó sin decir nada, porque sabía que esas dos frases decían todo, que Toñito no estaba huyendo de nada, solo iba a dar el siguiente paso. 2 semanas después, Toñito se despidió del equipo con una sonrisa. No lloró, pero los demás sí. Le hicieron una pequeña despedida. Unos trajeron pastel, otros un dibujo, otros solo lo abrazaron fuerte. Marisol le puso una pulsera en la muñeca que decía, «Nunca dejes de cocinar». En el aeropuerto, Emiliano lo esperó con una maleta nueva. Cuando lo vio pasar, el filtro, se quedó parado un rato. No lo dijo, pero por dentro pensaba que nunca había estado tan orgulloso. El avión despegó y, al mismo tiempo, en otro lado de la ciudad, alguien encendía la tele para ver las noticias del día. Era Vanessa. Estaba en un restaurante nuevo, sentada sola en una barra. Llevaba ropa cara, el mismo estilo, pero se notaba distinta, más callada, menos altiva. Al ver la pantalla, salió la imagen de Toñito recibiendo su beca, rodeado de periodistas. Ella bajó la mirada, sonrió apenas, y se quedó viendo el fondo de su café. Y así, sin decirlo, sin pedir perdón, supo que había perdido algo más que un puesto. Había perdido la oportunidad de estar del lado correcto cuando más importaba. Mientras tanto, a miles de metros en el aire, Toñito miraba por la ventana del avión. No sabía exactamente qué le esperaba en España, pero sabía algo. No estaba escapando, estaba volando. Y por primera vez en su vida eso era literal.